dijo que él había advertido que nos íbamos a ir a la mierda, así directamente. Hiciste una reflexión en el Facebook, pero inmediatamente después nos enteramos que Infantino lo nombra al frente de la fundación de la FIFA. Sí, hoy salió un pequeño texto en página, en donde, tal como se fueron encadenando las cosas, parece que haber sido presidente, y creo que debe ser el único caso en la historia, fue nada más que un medio, un trampolín para llegar a la FIFA. Uno se llega a preguntar, más allá del desastre estructural que dejó en la Argentina, de los intereses políticos específicos de él, si alguna vez tuvo algún deseo relacionado con la política, o si todo esto fue nada más que un rodeo para estar donde ahora está. Porque verdaderamente es insólito, ha degradado la investidura presidencial. Alguien que ha sido presidente de un país, concluir de inmediato con desresponsabilizarse de todo, decir que no tuvo nada que ver con todas las medidas que fueron más determinantes, y luego aceptar este puesto de la FIFA. Bueno, claro. ¿Por qué la Argentina le da a tipos que carecen de toda responsabilidad, de todo remordimiento, de toda relación ética con la realidad, puestos de semejante importancia? Es un tema de dirimir, ¿eh? Y luego esta contradicción que se señala como contradicción, pero ¿cómo entonces poder calificar lo que está ocurriendo con Mauricio Macri? Que el propio mundo del deporte, que el de la vida política, cultural, dice no puede estar en un lugar donde haya que tomar decisiones que tengan que ver justamente con beneficios sociales, por ejemplo, con impulsar el deporte cuando destruyó un país. Sin embargo, esto no es lo que ve parte del mundo. No, pero tampoco se ve en Argentina, por lo menos un sector, ¿no? Es decir, eso es muy extraño. Él parece como si pusiera a prueba la realidad. A ver. Como si hiciera cosas y dijera cosas en donde... No digo que este proceso sea consciente, porque un sujeto puede precisamente realizar lo más verdadero de sí mismo sin que sea consciente. Él pone a prueba la realidad. Dice, a ver hasta dónde soportan. No hace lo que hacía el político clásico de encubrir u ocultar lo que hace, ¿no? Por ejemplo, la FIFA, si meditara 2 minutos en lo que dijo anteayer, tendría que decir, bueno, la verdad es que nombrar a un tipo que después de un desastre general dijo que él no tenía nada que ver con esas decisiones, hay que pensárselo, ¿no? Pero parece ser que él va por otro carril, va por una historia que empieza a ser una novedad en el mundo, que es que se puede decir cualquier cosa, que vale todo lo que se dice, y que además esto no termina de afectar del todo a la población que lo sigue, ¿no? Y luego, bueno, lo de la FIFA supongo que serán los antecedentes de Boca. La FIFA además es un lugar muy controvertido con respecto a la circulación del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también se necesita un personaje con determinados escrúpulos, ¿no? Lo que pasa es que lo que es increíble es que sus seguidores no tomen nota de que haber sido presidente de un país en otros tiempos, no muy lejanos, simbólicamente valía algo. No era para que de inmediato aparecieras en la FIFA, ¿no? Entonces esto es como si Maradona fuera Kant y Macri fuera realmente una especie del mal. Es decir, es como que ya faltaba, si le faltaba una humillación a este país, que es que no se hizo a través de medios violentos, sino que se lo destruyó con consentimiento, digamos. Esto es lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Porque te pueden invadir sin tu consentimiento. Te pueden capturar con la deuda sin tu consentimiento, pero que te hayan destruido de esta manera en un espacio democrático es humillante. Y si encima el que te destruyó de esta manera, que devastó tu país, que todavía no sabemos bien cómo va a ser el condicionamiento a largo plazo de lo que el tipo deja como herencia, ¿no? Y el chiste, porque el tipo está medio estructurado como un chiste, ¿no? El chiste es que ahora es presidente de la FIFA
Yo al principio cuando leía en Facebook creí que era una broma de la gente. O una fake news. Sí, pensé que ya era como tomarle el pelo. Pero después comprendí que, dije, en la cabeza de este tipo, el país fue un medio, no un fin en sí mismo. De ser presidente de un país se supone que es un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, es el lugar al máximo al que podría aspirar alguien que tiene un deseo político. Tampoco sé si tuvo algún deseo político, como te decía al principio. Porque el deseo político, supongo, el deseo de la política, vamos a decir, tendrá su propia especificidad, ¿no? Uh-huh. Tendrá relación con las responsabilidades de Estado, con deseos que se tengan con respecto al propio país, con un cierto amor a la tierra natal, o por lo menos en una época tuvo que ver con esas cosas. Ahora parece ser que ser presidente forma parte del circuito. El neoliberalismo ha logrado que el ser presidente sea un momento más de tus operaciones de negocios. Y Argentina lo ha consumado como ningún otro país del mundo, ¿eh? No creo que haya un país donde un tipo en menos de 24 horas y a los 40 días de haber dejado el gobierno esté en la FIFA. Argentina pasa a ser ya material de estudio con esto. No, sí, porque hay que entender que el mismo tipo que te deja un endeudamiento atroz y como dije antes, ¿no?, un condicionamiento muy serio y una destrucción importante del país, de la que tendremos que ver cómo salimos, va a ser ayuda social a la FIFA. Ahora, Jorge, hablas de un país o un pueblo humillado, a la vez de un victimario que no solo parece no tener límites, sino parece no tener consecuencias. ¿Cómo se reestructura la psique de la Argentina frente a eso, si la tuviera? Bueno, por empezar yo tengo que pensar, aunque sea muy antipática la hipótesis, que hay un gran sector de la población que goza del mismo espectáculo que él, que disfruta con el espectáculo de él. Ese sadismo vocacional que él tiene, debe tener gente que lo acompaña, ¿no? Es decir, que él se permita decir todas las cosas. Si un día tomáramos una hemeroteca y repasáramos todas las cosas que dijo en estos 4 años, sería un ejemplo de una broma macabra consumada. Pero parece que esto no afectó a sus seguidores. Pero además lo que ya le añade mucho más interés al asunto, y de esto hemos hablado mucho, ¿no?, es que incluso los seguidores que han sido afectados directamente por él y por sus proyectos económicos, lo han seguido apoyando. Eso abre toda una cuestión, ¿no? Eso es absolutamente novedoso, porque era clásico establecer una correlación entre tus propios intereses de clase o según tu inscripción en las relaciones sociales de producción, como se decía antes, sobre el aparato productivo. Había una correlación. Esa correlación se rompió porque la gente que lo ha apoyado ha quedado severamente dañada en muchos casos y lo ha seguido apoyando. Si no, no se explica que llegue con un 40%. Creo que en él hay una satisfacción en mostrar que puede decir cualquier cosa. Esto es nuevo en la política, pero no lo inauguró él. Trump dijo que podía matar a alguien en la Quinta Avenida y que la gente lo iba a votar igual. O sea que este nuevo tipo de pruebas, con la rata en el laboratorio, con todos los respetos, sometiéndola a determinado tipo de torturas y condicionándola, parece ser que ha ingresado al campo de la política. Y es muy raro, sí. ¿Y lo consideras producto del neoliberalismo? Bueno, sin duda. Es decir, solo un sistema que ya logra, no la alienación, porque la alienación era un concepto viejo donde todavía había una parte de uno mismo que podía salir de ahí, ¿no? Tiene que ser un fenómeno cuasi religioso, tiene que haber una captura de las almas muy importante para que pase esto, para que verdaderamente la gente soporte que destruyan al país, que incluso dañen a su propia realidad personal, y que sin embargo sea más importante su odio hacia lo otro que lo que está ocurriendo en sus vidas, ¿no? Eso yo creo que sí. Creo que el neoliberalismo ha, digamos, desencadenado ciertas pulsiones en la vida social que antes estaban contenidas.
Vos sabés que el otro día, cuando realizábamos una entrevista vinculada con la decisión política de Alberto Fernández de hacer su primer viaje como presidente a Israel, una mirada señalaba que, bueno, separa ideología de necesidad, digo, hay una acción desideologizada. ¿Es posible? Porque te escucho con categorías que vos decís ya están perimidas, por ejemplo la alienación, ciertas lecturas clasistas. ¿Es posible separar la ideología de la acción política? No, yo estoy justamente dando un seminario sobre ideología, así que no puedo, pero debo decirte que yo, con respecto al viaje del presidente, para mí no incurrió en ninguna contradicción ideológica. Yo no acuerdo con la lectura que se ha hecho de ese viaje. Es decir, a mí me parece que la conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz por el ejército bolchevique tiene su propia especificidad, que estar allí no implica en absoluto entonces firmarle un cheque en blanco al presidente de Israel, que además forma parte de la diplomacia política de un país soberano, tener una realidad con el mundo, con los que te gustan y con los que no te gustan, y que eso no está afuera de la ideología. Es decir, y luego tengo que decir que he visto entre compañeros algunas confusiones. Es decir, Estado nazi de Israel, no, yo estoy a favor de la causa palestina, de que exista un Estado palestino también, pero me parece que el nacionalsocialismo, como fenómeno histórico que inauguró la fabricación industrial de cadáveres y la eliminación sistemática de una raza, tiene su propia singularidad, su propia especificidad. No digo que haya que volverlo el único acontecimiento del horror de la historia, como tal vez algunos pretendan hacerlo, como el acontecimiento de todos los acontecimientos, pero sí tiene una especificidad, y a mí no me parecía en absoluto incorrecto que él fuera allí. Además habló de los palestinos, además habló del genocidio en Argentina. No vi una me ha alarmado más que amigos y amigas escribieran en las redes. Yo no uso la palabra antisemita porque allá en Europa te la usan, sos de izquierda y ya sos antisemita. Es decir, es una palabra que se ha vuelto peligrosísima, porque a Corbyn le tocó ser antisemita, a Melenchon antisemita, a Podemos antisemita, porque todo aquel que sea crítico con la política del Estado de Israel ya, y como dicen ellos, el antisionismo es la nueva forma del antisemitismo. Así que soy muy cauteloso con esa palabra. Ahora, en algunos casos aquí he visto cosas ya un poco exageradas con la cuestión del viaje, que espero que se vayan reordenando un poco. Es decir, no se puede ir tan rápido en las analogías. Es decir, que Hitler, y que fue al Estado hitleriano, ¿no? A un Estado que está en conflicto, él habló de eso, y luego Argentina, que iba a ser Venezuela, según la versión neoliberal del macrismo, necesitaba construir una agenda internacional. Es la condición, no nos va a resolver eso el problema, pero es la condición mínima para poder establecer un marco de negociaciones con todo lo que se nos viene encima. Se nos viene un gran tsunami, y bueno, a mí me parece, ahora va a ir al Vaticano, y qué vamos a decir, que entonces fue Israel y entonces ahora fue al Vaticano, o se va a encontrar con la Merkel, pero también se va a encontrar con Sánchez. Bueno, me parece que eso es propio. Por ejemplo, en Argentina, en España, gobierna una coalición de izquierda y realizaría tal cual la misma lógica. Vamos a darle la bienvenida a Roberto Caballero, que ya se suma, por supuesto, a esta mesa. ¿Cómo anda, Muy Caballero? Buenos días, acá escuchando muy atentamente a Jorge. Qué encuentro, ¿no? Qué honor. Qué lucidez hasta ahora, ¿no? No, sí, el honor es mío. Debe ser el café igual, ¿eh? Debe ser el café. El café de la 990. Yo quiero de ¿decimos? ese café. Ahora te traigo, mira, a ver si pasa lo mismo. No, impresionante. A ver, una cosa que sobre lo que referías al final, el viaje al Estado de Israel. La verdad que la historia del pueblo judío es mucho más larga que el Estado de Israel. Y la historia del pueblo judío es una historia de pensadores, de gente que se abocó a construir una cultura, a gente que,
sobre esta simplificación, ¿no? Donde el viaje, como bien vos decías, se redujo a quizá la versión más salvaje de una política que aplica el Estado de Israel, del gobierno de derecha del Estado de Israel, ¿no? Claro, porque hay sectores incluso de izquierda de Israel que abogan por un Estado palestino. Exacto, sí. Sí, siempre los hubo, y es verdad, hace un tiempo están como relegados dentro del escenario político por personajes como Netanyahu o Netanyahu, como se le quiera decir. Pero lo cierto es que, ya que hablabas del nazismo y eso, yo el otro día refería que el nacionalsocialismo en Alemania no comienza persiguiendo judíos, comienza persiguiendo a comunistas, a socialistas, a sindicalistas. La cuestión racial es posterior, lo que persigue al principio de toda una ideología. Casualmente esa ideología tenía muchos que provenían de la comunidad judía, casualmente, o no tan casualmente, creo que tiene que ver con toda la historia del pueblo judío encima. Pero bueno, es cierto que hay ciertas simplificaciones, estereotipaciones, diría yo, ¿no?, en relación a los debates y discursos públicos. Igual yo leía hoy tu nota tempranito a la mañana que me encantó, porque creo que le das la estatura que tiene Macri finalmente, ¿no? Pero tengo una pregunta ahí, ¿no? ¿Quién lo banca? Además de la gente acá, además del momento y de la sociedad que también vos describías, ¿quién lo banca internacionalmente a Macri? ¿Cuáles son sus alianzas internacionales que hacen posible que después de haber sido presidente de la Argentina vaya a un organismo de estas características que va a manejar un presupuesto ahora de 100 millones de dólares y dentro de un año creo que de 1.000 millones de dólares? ¿Quién lo banca? Es una excelente pregunta, pero yo creo que hay una especie de tendencia internacional, pero no se la podría asignar a tal sector o a tal otro, de hacer desaparecer la política, de irnos hacia una realidad en donde los personajes ya pierdan toda relación con las tradiciones políticas, incluso con las conservadoras liberales. Ajá. Y que haya tipos que se muevan en un ámbito en donde verdaderamente vale todo, donde verdaderamente se puede estar en una posición, o sea, donde ya no haya ningún tipo de relación con la verdad. Es decir, me parece que esa es una tendencia que se está instalando y que es muy difícil determinar quién banca toda la ultraderecha en Europa. Es decir, hay una tendencia, porque exactamente no podría señalar bien, porque como les dijo Pablo Iglesias el otro día a los de la ultraderecha, ¿ustedes creen que la monarquía se va a sostener con un discurso como el de ustedes? Los grupos empresariales, ¿no? Mi hijo es abogado y el otro día se lo pregunté porque conoce el tema bien. Le dije, che, ¿a los grupos empresariales les gusta todo este delirio? Dicen los tipos, que las mujeres están matando a los niños, son las verdaderas asesinas, sacá de mi hijo tus deseos marxistas homosexuales, dice el tipo de Vox. Pues ¿quién los banca? No, es muy difícil de establecer la conexión. Lo que sabes es que el fenómeno crece. Que después los grupos de poder se las arreglen para utilizarlos, o que después podamos retroactivamente leer que eso era un plan B que tenían. Sí. Pero hay como una mezcla de absurdo, derechismo, inconsistencia a la vez, porque tampoco son los fascistas. O sea, lo primero que hicieron en los lugares donde gobernaban fue eliminarle los impuestos a los ricos. O sea, tampoco son los fascistas históricos. De la Carta del Laboro, ¿no? No, claro. Entonces, no sé, la pregunta ¿quién los banca? Es muy buena, porque yo creo que así como en los sectores dañados, de eso no se deduce que se enrolen en políticas transformadoras, tampoco sabemos en estos políticos dominantes que aparecen en estas figuras a qué obedecen. Están ahí. Parece ser que se corresponden con un momento muy espectacular de la política. A los medios les atrae mucho. Pero es muy difícil, porque tenés razón. ¿Quién puso a Macri en la FIFA? Es decir, ¿cómo es? No sé, un hincha de Boca ayer me dijo, no, pero hizo muy buena. Yo también soy de Boca, pero bueno, todos tenemos nuestros problemas. Claro, sí, defectos claro. tenemos todos, ¿no? pero
pero dice, no hizo una buena gestión. Dije, la verdad que no, ¿no? Pero es buena pregunta, ¿no? Porque no... Por ejemplo, si tuvieras que determinar el surgimiento clarísimo de una fuerza política que establece al suelo, el lugar donde naciste, como el valor absoluto. Es decir, lo que la, digamos, define es que diga, vos naciste acá y vos no naciste acá. Esa es la verdadera razón última de Vox, de Le Pen, de Salvini. Es exactamente lo que quieren los grupos empresariales, que en realidad le quieren vender zapatillas. O Zara quiere venderle para arte, Zara es la cuarta, Ortega es la cuarta fortuna de España. Es lo que quieren ellos, de verdad. Ellos le quieren vender la zapatilla a todo, a lo que viven ahí. Entonces, no sé, es muy difícil establecer esa correlación. No sigue una lógica que uno pueda, por ahora, me parece, deslindar muy rápidamente. Ahora, ¿no es una reacción de ciertos sectores aupados en lo que fueron los Estados-Nación? El viejo concepto, digamos, de Estado-Nación. O sea, Vox, lo que Europa llama despectivamente populismo, digamos, en este caso de derecha, ¿no? Muy claramente de derecha. Pero no es la reacción de grupos que añoran el Estado-Nación frente al fenómeno de la globalización. Más profundo me parece a mí, en el sentido de que, bueno, el Estado-Nación está defendido por las corrientes socialdemócratas y porque el Estado-Nación implica la ciudadanía. Acá es el líder del suelo, más que el Estado, en el sentido de, ¿tenés la sangre aquí o no tenés la sangre aquí? ¿Naciste aquí o no naciste aquí? El suelo. Es decir, es una idea, el otro día leí Piketty, Sí. que utilizó una expresión que en este caso me pareció afortunada, social nativismo, ¿no? En el sentido de que es la relación al suelo, al lugar, porque, bueno, Estado-Nación... Lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís es que es un efecto de la gran ola de globalización que, bueno, pasó por encima de todo el mundo, la gente se sintió que se quedaba despojada y en vez de leer, este es el drama de la izquierda, que la obligación de leer las estructuras que están en juego cada vez está más lejana, ¿no? Y entonces la gente, en vez de leer el fenómeno de qué pasó de verdad, ¿no? Se aferra a lo evidente, que ni siquiera es el Estado, porque no conceptualiza hasta ese lugar, sino, bueno, yo nací aquí y vos no. O sea que sí es un efecto, como vos decís, de la globalización, ¿no? Pero del Estado-Nación no, porque ellos entonces examinarían de verdad qué hacen estos grupos con el Estado, y lo que hacen estos grupos con el Estado es seguir desmontándolo. Sí, o sea que no. Social nativismo. No, claro, porque, por ejemplo, el empeño de las socialdemocracias que quedan, estoy hablando demasiado, el empeño que tienen las socialdemocracias ahora, por ejemplo, la alianza de izquierdas que hay en España, sí sería tratar de restaurar el Estado, ¿no? De decir, bueno, vamos a tratar de recuperar la sanidad pública. Ya no son la revolución y se proponen construir el proyecto emancipatorio. Todos dicen, bueno, vamos a tratar de salvar las jubilaciones, la salud, reconstruir el Estado, tratar de que los fondos buitres que se han hecho cargo de todo el mundo inmobiliario frene, ¿no? Eso sería un poco reconstruir el Estado-Nación tal como fue emergente en Europa, ¿no? Nosotros, yo creo que, es decir, se atienen a cosas más como estas, ¿no? Marxistas, homosexuales criando a mi hijo, mujeres matando niñas con aborto. Es más una cosa de decir lo primero que se te pasa por la cabeza, que casi, es siempre lo peor, ¿no? Casi un subsuelo medieval. Estamos hablando con Jorge Alemán. Nos tenemos que ir ahora a las noticias aquí en la 990, en la voz del joven Matios, pero seguimos después porque va a formar parte del pase, caballero. Claro que sí. Por supuesto, dale, ya volvemos. La 990 informa. Hora 9, 1 minuto, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 1 décima, la humedad 70%, el cielo se encuentra cubierto.
Cristina Fernández acusó a Macri de abandono y desidia por paralizar obras. La vicepresidenta lo señaló al visitar las represas que se encuentran en construcción a 130 kilómetros del Calafate. En ese sentido, detalló que durante la gestión anterior, por primera vez en 30 años, el Estado argentino reconoció y pagó gastos improductivos por 130 millones de dólares. El gobierno propuso un esfuerzo compartido entre deudores y acreedores en los créditos UBA. El plan establece que las cuotas no podrán superar el 35% de los ingresos del grupo familiar durante los próximos 12 meses. De esta forma, según informó el Banco Central, se podrá amortiguar el incremento que deberían afrontar el próximo mes los deudores hipotecarios UBA, ya que la finalización del congelamiento implicaría una suba del 26% en las cuotas. La Liga Árabe rechazó el plan de paz de Donald Trump porque viola los derechos de los palestinos. La organización sostuvo además que muchas de las ideas que plantea la hoja de ruta elaborada por Estados Unidos son inaceptables. En ese sentido, aclararon que están abiertos a cualquier esfuerzo serio para lograr la paz entre Palestina e Israel, pero que eso implica la voluntad de ambas partes. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados una décima, la humedad 70%, el cielo se encuentra cubierto. La 990. Aire de verdad. Estamos en todos lados. La 990. A ver cómo dice. Verte reír es mi paisaje. Vamos, Jorge, arriba. Jorge, vamos. Vamos de nuevo. Verte reír es mi paisaje. Todas las mañanas nos damos ánimo con esto. Excelente. Qué definición, Jorge. Verte reír es mi paisaje o no. Buenísimo. Hermosa, hermosa. Es una reivindicación de la alegría después de tanto neoliberalismo en los huesos, ¿no? Sí. Está muy bien. Está Y muy sobre bien. todo con el escenario que venías describiendo, ¿no? Recién en el corte retomaba un poco tus palabras, esto del vale todo, como de dejarnos a la intemperie, en definitiva. Entonces me preguntaba, si ni siquiera sabemos de dónde vienen, a qué obedecen, ¿cómo construir resistencias? Bueno, la verdad es que el problema del momento es ese, ¿no? Ya la izquierda sabe describir muy bien el capitalismo, el neoliberalismo, cómo son sus resortes, qué alcances tiene, cómo construye subjetividad. Bueno, todo eso ya está dicho de distintas maneras, pero al fin y al cabo hay muchos autores. Ahora, ¿cómo se sale de esa ratonera infernal? Es ya mucho más difícil porque la izquierda necesita argumentar, y precisamente lo que estamos viendo es que se ha colapsado el argumento. Entonces, mientras que un tipo de izquierda o nacional popular o peronista en el buen sentido de la palabra, Hay un mal sentido de la palabra, pero y ahora bueno, me lo contás. algunos, no, es que yo tengo eso de las redes. Hay algunos que importan un nacionalismo europeo confundiéndolo con el peronismo. Si el peronismo tiene algo genuino, es que no es el nacionalismo europeo. Yo conocí el nacionalismo de verdad en Europa. Bueno, lo que quiero decir es que esos sectores transformadores necesitan argumentar, proponerle a la gente que lea cómo es la estructura, que sepa cómo es la dominación que nos rige. Y bueno, en medio de esos argumentos se va perdiendo, mientras que los otros están bombardeando todo el tiempo con cualquiera. Y ahí hay un verdadero... el reencantamiento del mundo lo está produciendo la derecha. Porque se pone a hablar, suponte, España, suben los impuestos a los ricos, ¿no? Es lógico, ¿no? Cualquier lógica distributiva da cuenta de eso, pero la tenés que explicar. Porque mientras tanto te han bombardeado, que nos van a quitar todo, que se van a quedar sin nada, que los sectores medios van a perder la casita que tenían en la playa, ¿no? Entonces, hay una enorme desventaja, hay una... Dentro del denominado marco democrático, que se supondría que sería un marco en donde están pluralmente en disputa los argumentos, esto se ha vuelto falso, porque los otros no argumentan, dicen una cosa, te obligan a desmentirla, te ponen a la defensiva, vos tenés que dar explicaciones todo el tiempo, y no solo tenés que aclarar que no es verdad lo que están diciendo, sino que vos vas a hacer otra cosa que lo que ellos están diciendo. Siempre vas atrás. Y vas atrás, sí.
has perdido la iniciativa. Has perdido, ahora me van a acusar, ya me lo dijeron el otro día, de pesimista y todo eso, pero bueno, yo me siento en la obligación, yo soy, ahí sigo la consigna de Gramsci, ¿no? Y optimismo de la inteligencia, si es que tengo alguna, pesimismo de la optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia, porque digo, me acusan un poco de ser un poco negativo con esto, pero lo confirmo todos los días. Digo, claro, uno se ve obligado a argumentar, luego incluso con los propios compañeros a argumentar que no sean tan impacientes, porque esa es otra, es decir, en nuestro propio campo ya no existe la coincidencia de antes. Lo comprobé con el golpe de Bolivia, que había en el Frente Progresista, para decirlo así, una ruptura interna que el golpe de Bolivia me permitió captar en todo su alcance, de gente que decía que Evo mismo había sido responsable de eso, ¿no? Y esto de diversos sectores. Y ahora mismo también, con nuestra experiencia en este nuevo gobierno, percibo eso. Entonces, no solo se suma que uno debe argumentar, explicar y ir a la defensiva, porque rápidamente te difaman, te acusan, te violentan, ¿no? Tenés que saber no entrar en ninguna de esas difamaciones, ¿no? Que es difícil también, porque uno se siente... Yo vi hace poco un programita donde me decían de todo, todas cosas falsas. Bueno, en España todavía estaría la posibilidad legal, pero aquí, olvídate, ¿no? Y entonces uno se queda verdaderamente en una situación donde tiene que explicar. Por ejemplo, en nuestro caso ahora aquí, tenemos que explicar con la mayor claridad el desastre que han dejado. Y a la vez, junto con eso, que es una tarea verdaderamente ímproba, mostrar que hay una salida, porque si no vamos a desalentar a todo el mundo. Y la verdad que como ejercicio de la retórica política es dificilísimo, porque vos tenés que mostrar que han destruido todo y a la vez decir, bueno, pero tranquilos que vamos a encontrar un camino. Es difícil, es verdaderamente difícil. Mientras que ellos hicieron lo inverso, destruyeron todo diciendo que todo iba a ir bien, que todo estaba mejor y que además dejaron todo perfecto. Y cuando se vio destruido, yo no tuve nada que ver, yo lo advertí, ¿no? La sí, separación, sí. La enajenación de las consecuencias. Sí, totalmente, es un buen ejemplo. Sartre hablaba de mala fe en una de las conferencias más famosas que dio, que es cuando vos, en vez de hacerte responsable de tus actos, reunís una serie de circunstancias y delegás la responsabilidad de tus actos en esas circunstancias, ¿no? A eso lo llamaba mala fe, cuando ponías que te había condicionado esto, que los otros y que lo otro, y vos no te hacías cargo de nada. Y eliminabas el momento de tu decisión, o sea, que tu decisión no aparecía en la escena. Y bueno, eso lo llamó Sartre, tiene una tradición en el pensamiento, mala fe. Hegel lo llamó alma bella, el tipo que describe todo el desastre como si él no tuviera nada que ver. Y el otro día lo practicó con una impunidad única. Tenemos un posgrado en la Argentina, ¿no? De esa disociación de la acción. Claro, la pregunta, Cintia, es ¿por qué en la Argentina? ¿De qué pliego profundo de esta nación surgen estos personajes? ¿Qué cultura los hace posibles? ¿Cómo es? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque esto no emerge así. Nosotros tampoco podemos pensarlo en términos accidentales, ¿no? Esto surge de un mundo simbólico nuestro. Entonces, ¿qué hipótesis tenés vos? Ya que le lanzás, ¿qué hipótesis tenés? Yo creo que hay ciertas prácticas de impunidad que hubo en este país. Bueno, la consumación de todo eso fue la dictadura militar, pero cuando uno lee la literatura, en la literatura nuestra hay cierta vocación por realizar prácticas impunes, actos crueles. No sé, en el propio Martín Fierro
el gaucho mata a un negro de manera irresponsable, podemos decir, pero después además no solo eso, sino que un indio deja en tiritas a un bebé que lo corta en pedazos. En el matadero la gente explota y hace un desastre general. En Los Siete Locos la traición es elogiada y además hay un gran proyecto de destrucción de todo. De hecho le preguntan al astrólogo, ¿esta revolución es socialista, anarquista o fascista? Y dijo, bueno, ya veremos después. No sé, en El sueño de los héroes terminan matando a palos a un caballo, como broma entre los muchachos. Después hubo varias lógicas, esto mi amiga Lidia Ferrari lo estudió, que vive en Italia, de diversión en la crueldad, de los sectores de la oligarquía argentina, que tenían logias para construir bromas pesadas. Y después, no sé, cierta devoción fetichista que hay en Argentina por personajes de la farándula que de golpe se transforman, no se sabe cómo, en autoridades de la opinión pública, que eso sí que no se ve en España nunca. Vos no vas a considerar desafío a que cualquiera encuentre en España a alguien como Mirta Legrand, o como Susana Jiménez, o como, no sé, como personas que tengan, o Tinelli, no sé, no importa de qué signo, pero está muy demarcado el mundo del espectáculo, del mundo. Pero bueno, acá las cosas no están demarcadas de la misma manera, ese es otro. Pero sí, puede ser que el hecho de que nunca se haya constituido una burguesía de verdad, que sea lumpen la burguesía de aquí, eso ya también porque vos ves la burguesía vasca o la burguesía catalana y son burguesías con un aparato institucional atrás. Claro, es decir, pertenecen al Opus Dei, a los jesuitas, pero la burguesía argentina no es una burguesía, es un grupo de ricos que se turnan pero no. Bueno, además hay otro tema para mí, que ahora que Roberto me pregunta esto, allá está la xenofobia, que es el odio al extranjero, digamos, ¿no? De senos. Bueno, acá se odia al nativo. O sea, acá el odio mayor no lo provoca en principio el extranjero, sino la gente del propio lugar. El otro día me pasearon por Martínez, alguien me invitó generosamente a recorrer Martínez, Olivos, y yo miraba mucha tristeza al río, porque todos esos lugares, en mi generación, eran las playas nuestras. Entonces acá había un montón de lugares, el Ancla, las piletas de Núñez, la Salada, donde la gente se iba el fin de semana, ponía su sombrillita y disfrutaba del río como si fuera una playa. Era un gran divertimento. Todo lo que fue alegría para los sectores populares de este país ha quedado destruido. Cada vez que recorres, un efecto como viviste afuera muchos años, es que cuando vas a los sectores, La Valle, destruida. Ir del otro lado del obelisco es una excursión a los indios ranqueles. A Corrientes no me quiere acompañar nadie. Puedes decir, bueno, pero entonces. Y en cambio ves Martínez, Olivos, que ha crecido, que ha mejorado, están sus barcitos, O sea, es un país que ha sido muy dañino con todo aquello que divertía a los sectores populares. No hay más carnaval, la cancha ahora no es lo mismo, pero tuvo momentos de infierno, y no sigue siendo cómodo ir. Y bueno, pasé por un lugar en Martínez, Perú Beach o algo así, y estaba todo el mundo en bañador, pero yo decía, pero se mete en el río, no, está totalmente contaminado. O sea que la gente se pone al sol a 35 grados, pero no puede bañarse. Es verdaderamente infligirle a la gente algo bastante doloroso, ¿no? Aunque no se ya perciba como tal. Pero nosotros íbamos a la Costanera Sur cuando yo era niño, todos con la llanta, y era muy divertido, ¿eh? Me hiciste acordar la pileta de Rodríguez Larreta que no tenía profundidad. Bueno, por ejemplo, sí.
no a esas paradojas que se dan en la Argentina. Pablo, ¿le querías hacer una pregunta? Sí, Jorge, teniendo en cuenta que, a ver, le preguntaron a Alberto Fernández, ni bien asumió, cómo veía la situación regional y le sugerían respecto de la soledad en la que iba a tener que llevar adelante su mandato por el signo político, digamos, ¿no? Del Frente de Todos. Y él dijo, bueno, quizás es un momento incómodo para ciertas élites, pero los pueblos quizás dan buenas noticias porque se están revelando frente a los ajustes propios de los procesos de rebrote neoliberal. Pregunta para adelante, ¿cuál es el nuevo acuerdo democrático, digamos? Porque da la sensación que a las derechas los procesos, las democracias que se venían gestando en los gobiernos populares de este tiempo no les cerró más, y por más que fueron electas a través de procesos democráticos, sin embargo sus prácticas no lo han sido. Y por otra parte da la sensación que los pueblos tampoco aceptan más, y cuando digo los pueblos no digo solo, digo el pueblo organizado, digamos, no termina de aceptar las restricciones democráticas que ofrece la nueva derecha en la región. Esa tensión, ¿cómo la observas? ¿Cuál es el nuevo acuerdo democrático que se viene? Eso está en disputa, ¿no? Porque como no se redefina la democracia desde un punto de vista popular, vamos a decir, la democracia quedó intervenida por los aparatos corporativos, por los medios de comunicación, por el aparato judicial o por incluso las intervenciones como los golpes militares, con lo cual la verdad es que ha entrado en un fuerte proceso crítico la palabra democracia. Es decir, la democracia, hasta que no se construyan nuevos bloques culturales y hegemónicos, está por verse lo que es. A continuación te pregunto entonces. Porque, perdóname, sí. El problema es que el ciudadano capta de manera confusa que las decisiones más importantes no participa de las mismas. Entonces, eso nunca se hizo tan patente como ahora. Con lo cual la palabra democracia ha entrado en una crisis profunda. ¿Quién la capitaliza esa crisis? Es otra cuestión, ¿eh? Yo no deduzco rápidamente que esa crisis profunda conlleve un proceso transformador, ¿no? Pero lo que tiene muy claro es que él no decide nada. El pueblo siente en todas partes que las decisiones que van a afectar directamente a su vida cotidiana están decididas en otro lugar. Así que la experiencia democrática ha cesado, no hay una experiencia de lo democrático. Se usa la palabra, pero experimentarla es cuando vos decidís algo y esa decisión tiene consecuencias. La gente no participa de las decisiones con consecuencias, entonces está en disputa. Ahora, Jorge, si para una democracia más plena se necesitan decisiones más estructurales, ¿cómo crees que va a responder un gobierno de coalición, de diversidad, que efectivamente se ensancha y lógicamente pierde profundidad cuando se encuentra en la encrucijada de las grandes decisiones que seguramente van a venir? Es una cuestión que debatimos todos en estos días. Es decir, si realmente se van a tomar las decisiones que sean, digamos, fundamentales para el devenir de nuestro país o no. Es decir, yo soy partidario de tener que... A ver, yo creo que después de un tsunami, si a vos te quedó una madera y estás flotando agarrado de la madera, vos no podés empezar a ver que la madera ya tiene agujeros, que tiene astilla, que no está bien hecha, que tiene una forma fea, porque entonces no vamos a llegar a ese punto que vos mismo estás señalando. Por eso yo trato, el otro día tuve una discusión muy interesante con una persona que admiro mucho sobre si había que admitir o no las restricciones que impone la coyuntura, ¿no?, a la hora de hablar y opinar públicamente. Bueno, yo pienso que eso es parte de la política, que uno valora las coyunturas, las correlaciones de fuerza, y que no puede salir a decir, bueno, este gobierno al final no va a tomar las decisiones que tiene que tomar porque realmente ha ampliado tanto su espectro que entonces no está en condiciones de tomar las decisiones. Vamos a ver, todavía es muy poco tiempo, ¿no? Es decir, esperemos que sí, pero también es verdad que estamos viviendo un momento histórico donde no está garantizado nunca nada, no hay procesos lineales, no hay proyectos que uno puede decir ahora comienzan así
y prosiguen de esta manera y continúan y desarrollan esto. O sea, no es, por ejemplo, una continuación del kirchnerismo. No es que, como me decían el otro día, no, el 2003 Néstor fue más atrevido. No, es que el 2020 es mucho peor que el 2003. El 2020 es peor en la lógica mundial en el que esté incluido el 2020 argentino. O sea, cuando a mí me dicen, no, pero que en el 2003, que estábamos mucho peor, Néstor tomó esto, sí, pero en el 2020 vos no tenías ni las ultraderechas arrasando Europa, ni Trump en Estados Unidos, ni un estado de guerra permanente sin declarar ya definitivamente asentado, ni una guerra comercial con China, ni el trasfondo del fin del planeta como posibilidad. Porque eso me dijeron que apocalíptico. Digo, bueno, apocalíptico. Vos decís allá en Europa en el año 2050 y la gente te dice, me parece que no llegamos. Eso te lo dicen los de izquierda y los de derecha, ¿no? Bueno, ahora además con este virus que acaba de salir, o sea que no hay un proceso que vos puedas decir, sí, esto debe ser así y va a ser así. Bueno, habrá que ver. Vos sabés, Jorge, que en la Argentina, en toda América Latina, tenemos fenómenos de concentración comunicacional muy altas que incluso en nuestro país se han fortalecido, y eso trae una crisis en las representaciones de las subjetividades, ¿no?, en el marco de los medios de comunicación. En este sentido, vos decías recién, hasta que no se conformen nuevos bloques culturales hegemónicos, ¿no?, las disputas de la propia democracia. El nuevo gobierno ha señalado que lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una regulación de disputa de esa propia concentración no es el camino. Entonces, ¿cómo pensás que se puede construir un nuevo bloque cultural en un escenario de tanta concentración y de divorcio de las representaciones de las subjetividades políticas? Hubo un acto muy importante aquí en Moreno que reunió a la alta dirigencia del gobierno nacional, provincial, municipal, y que sin embargo prácticamente no salió en los medios de comunicación, refiriéndome a la radio, a la televisión, los que todavía tienen injerencia en América Latina. Yo la verdad eso no lo entiendo. Yo pienso que si no hay una ley de medios, si no hay un proyecto comunicacional que tenga una cierta arista política importante, la verdad es que no lo sé. Porque si ves, ya desde la Segunda Guerra Mundial, la propaganda fue determinante. Tanto el bando aliado como el bando nazi se construían sobre distintas maneras de emitir mensajes. No le doy a eso el valor absoluto, pienso que si no se construyen desde abajo las cosas, pero no sé, a mí me parece que habrá que hacer algo con el Canal 7, por ejemplo, que cada vez que lo pongo no veo nada, y también con entender qué tipo de estructura comunicacional tiene que intervenir, cómo tiene que este gobierno dotarse de los medios para disputar lo que ocurre, pues ya si tenés la desventaja de que los otros pueden decir cualquier cosa y que no necesitan argumentar nada ni desmentir nada, y vos no tenés más que una cosa polarizada en un canal que todo el día deshace lo que los otros dicen, no, ahí veo un problema. No tengo una respuesta muy buena sobre esto porque habría que ver cómo se pueden articular las redes, los programas como estos, los canales públicos, y cómo además se eligen una vía más reticular de comunicación, que no esté concentrada solo en uno que habla, ¿no? Eso me parece que sería muy importante lograrlo, ¿no? Es decir, no. Por ejemplo, España en esto está más descentralizada, porque una voz en Andalucía, una voz en el País Vasco, una voz es significativa. Acá todo pasa primero por Buenos Aires, es decir, está muy centralizado. Hay magníficas radios, por ejemplo, en el interior, y que sé yo que hablo con ellas, pero no sé qué radio de difusión pueden tener. Y después me parece que el gobierno tendrá que encontrar un apoyo mediático, en el sentido en que
Después está el uso que se quiere hacer eso. Yo creo que no es muy eficaz volver ese apoyo mediático nada más que propagandístico, ¿no? Que tiene que ser un campo de debate, de tensiones, de que se permitan además desarrollar distintas posibilidades. Yo creo que el debate siempre mejora que un debate mejora la situación, que instalar en la agenda, por ejemplo, el feminismo no disponía de medios y se instaló en la sociedad, aunque sea de una manera. Hay muchos aspectos ahora del feminismo que han entrado en tensión, ¿no? Pero el mundo ya no es el mismo, por lo menos en los países occidentales. Ya ahora se podrá hablar de tal o cual aspecto a discutir, pero lo interesante es que eso se generó horizontalmente y que ya no es el mismo mundo, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La ecología pasa lo mismo, ya empieza a sentirse de otra manera. Antes la propia izquierda banalizaba esa idea porque no la veía como relevante con respecto a su confrontación con el capitalismo. Ahora todo el mundo sabe que forma parte de la confrontación y todo el mundo sabe que si no se articula hoy en día un proyecto transformador con el feminismo y con las luchas ecológicas por el medio ambiente, ese proyecto está trunco. Y luego, bueno, está la transmisión que la militancia misma pueda generar, ¿no? Me quedo con esas salidas, posibles diálogos con Jorge Alemán. La verdad es que te agradecemos ya pasó muchísimo. Una hora. Sí. Pasó una hora de diálogo. No estabas tan oscuro al final, porque nos dejaste el feminismo, la lucha verde, nos dejaste aspectos. Sí. Les agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Un placer, caballero. Nos dimos el gusto de cantar hasta verte reír es mi paisaje con Jorge Alemán. ¿Qué tul? Espectacular, increíble. Bueno, nos vamos a ir ahora a las noticias aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero Díaz, y hasta las 12.